Listo. Muy bien. Listo, Mafer. ¿Cómo vas en el colegio con respecto a las prácticas que hemos hecho? O sea, no, porque ya no estamos así como que profesores que nos da cada día un nuevo tema, ¿no? Casi nos refuerza un poco, pero está bien. Ya, y justamente has tenido esta semana álgebra. ¿Cómo está en el caso de álgebra? ¿Está desarrollando la práctica? ¿Del módulo? Ujú. Sí, estoy bien, estoy avanzando. Solamente que algunas lo voy a avanzar más. Pero, ¿En el colegio has hecho álgebra? profesor, disculpe, solamente que mi hermana había entrado y estaba aquí haciendo Ah, desorden. ya. Justamente te estaba por preguntar, ¿has avanzado álgebra en el colegio? Mm, sí, ¿Están resolviendo entonces los ejercicios? del módulo no. Entonces, Sí. no, entonces, ¿qué están haciendo? Ah, en álgebra. Nuevo tema. Es un nuevo tema, estamos estudiando. Ah, pero no han acabado los ejercicios de la parte de la multiplicación. O sea, el módulo lo hacemos solitos acá, ¿no? Solamente el profesor nos refuerza. Pero ¿cómo los refuerza si es que no resuelven los ejercicios? No, es que el profesor nos dice que tenemos que eso ya hacerlo solito para reforzar, o sea, ahí nos da prácticas, digo prácticas, con prácticas pequeñas, así participando en clase y acá ya, nos ayuda, ya nosotros hacemos solitos las prácticas pequeñas para ir practicando para nuestro examen, porque luego tomamos foto a los módulos y lo mandamos. Ya. ¿Cómo está? ¿Crees que has entendido la parte de la multiplicación? Sí, Ya, sí. vamos a ver ello, ¿ya? Geometría, la misma dinámica entonces con geometría, ¿no? Ujú. Ya entiendo. Bien, entonces, bueno, tú decides, ¿hacemos geometría o hacemos álgebra? Álgebra. Álgebra, No, muy bien. geometría, mucho mejor. Muy bien. ¿Acabaste la práctica de las prácticas, los ejercicios que estaban en el módulo? No, lo voy a hacer el sábado porque tengo un montón de clases, de tarea de comunicación y de religión. Ya. Todavía tengo. No, pero los ejercicios del módulo, ¿sí lo acabaste? Los dos, tres que faltaban, creo. No, o sea, los sábados ahí me voy a poner a practicar el sábado. Es que lo malo que tengo tareas y esas cosas. Sí, entiendo. Entonces, el ejercicio, la práctica de la plataforma tampoco lo has tocado. No, pero o sea, el sábado sí o sí lo voy a hacer. Ya dije yo, Y si porque lo ya lo acabamos hoy terminé. día, ¿qué vas a hacer el sábado? Tengo que hacer los módulos, pues. ¿No? Y si acabamos el módulo hoy día, Voy a hacer la práctica de la web. y si acabamos la práctica también de la plataforma hoy día. No voy a hacer nada. Tratemos de organizarnos ahí. O sea, ¿cuál es el detalle con estas clases de reforzamiento, hija? El tema es que sí es cierto, ¿no? O sea, le sumamos más cosas a lo que tú estás haciendo. O sea, tú tienes tus tareas de los cursos del colegio, ¿no? Y definitivamente eso te toma mucho tiempo. Entonces, tenemos que organizarnos de tal manera que podamos precisamente tratar de cumplir en ambas cosas, ¿no? En ambos lados. Y tal vez no hacerlo todo, pero sí un poco no dejar enfriar las cosas, porque imagínate, desde la semana pasada hasta hoy día, justamente del viernes hasta hoy día ha pasado mucho tiempo, entonces si lo dejamos de enfriar y más con este frío, nos olvidamos a veces.
Ya, bueno, entonces, ¿sabes qué? Vamos viendo, vamos terminando geometría, en realidad lo que estaba más fácil, ya, y después, ya si nos queda tiempo, hacemos álgebra, ¿ya? Ujú, Nos quedamos en qué número, en el número 5 creo nos quedamos, ¿no? Hicimos el 5. ujú. Muy bien, vamos a hacer el 6 entonces, ¿ya? Me vas a ayudar no, espera, voy a traer mi plumón. No lo puedo ver muy bien, me vas a ayudar ahí. Ya. A ver, hay un triángulo. Muy bien, triángulos. Ya. Sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Muy bien. Listo, ya, ahí está mucho mejor. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a ver el ciego. Ya, empezamos con el 6. Está el 6, ¿no? Es el 6. Ya, ahí sí se ve. Sí, sí se ve. Entonces es el 6. El triángulo. Y está así. Muy bien. ¿Cuánto mide acá abajo? ¿Qué? ¿Cuánto mide acá este ángulo de acá? 180. No, según el gráfico, según el módulo. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? Mm, ah, ya. El 6, ¿no? Sí, el 6. Ya, 70 creo. 70. Sí, 70. 70, ¿no? Muy bien. ¿El de arriba cuánto mide? 65. 6,5. Sí. 6,5. ¿Y qué nos pide? Creo que nos pide este, ¿no? Ujú. ¿Qué letra es? No me acuerdo, pero era griega, no me acuerdo cómo se llama. Es como el infinito. ¿Mm? Es Sí, esta es como el letra. infinito. Ujú. Ya, alfa se llama, ¿ya? Pero está más o menos como que agachado. Chao. No sé. A ver, vamos a ver. Parece 8. Sí, pero está cortadito en la parte de arriba. No lo puedo ver yo muy bien. Bueno, pongámoslo alfa, ya no nos hagamos problemas. Ujú. ¿Ya? Listo. Bueno, nos pide alfa justamente, ¿no? Ah, por aquí había una regla, ¿te acuerdas? La regla Sí, había una regla. que medía 180. ¿Cómo? Que medía 180. 180, ¿cuál? A ver, no nos hagamos problemas por ahora. A ver, vamos, te voy a enseñar de dos formas. ¿Ya, Mafer? Ya, forma número 1. Ya, mira, te voy a enseñar dos formas, ¿no? Ese es un secreto internacional, Mafer, ¿ah? Ya, forma número 1, o forma A mejor. Forma A. Uy, la mota. No, a ver, espérame, Roblita, la mota me pide.
No, no entiendes. No entiendes. Ya, ya, listo, Mafer, ¿estamos ahí? Ya, listo. Te decía que te voy a enseñar dos formas, ¿ya? La forma A. No lo ponía el 1 porque acá está el 6, entonces no nos vayamos a confundir, ¿ya? Muy bien, Ajá. muy bien. Entonces, la primera es identificar este ángulo de acá, mira, Mafer. ¿Cuánto mide este ángulo, Mafer? Dímelo. Mm, 70. ¿Por qué 70? Porque mide lo mismo que el otro ángulo. No te dice ninguna información que estos ángulos son iguales, ¿ah? Cuidado con eso. No supongas, sino que tiene que darte la información. Ahora, si te dijera esto, mira, Mafer, si dijera esto, ahí sí te dice que son iguales. Pero no dice eso, ¿no? No. No, pues, entonces no son iguales. ¿Qué tienes que hacer para identificar ahí cuánto mide ese ángulo? Hacer ecuación. ¿Ya? ¿Cuánto sale, Mafer? ¿Cómo es la ecuación? Dímelo. ¿Lo resuelvo? Díctame, para poder yo apuntar. Ya sería alfa. No, a alfa todavía no lo toques. Te estoy diciendo acá, mira, ve, adentro, todo esto de acá. Ya sería ¿Ya? 65 65 más 70. más 70. ¿Algo más? Mm, más X ¿Cuál X? sería igual a 180, entonces no más. Ya, le voy a poner X acá, ¿ya? Ujú. Ya. Más X lo pongo. Sí, Más X igual, a 180. igual 180. Correcto. ¿Cuánto es X? Mm, Repito lo sumo. Sí, suma. 45. 45. Sí, Ya. 45. 45. Listo. Muy bien. ¿Acabamos? No, No, muy bien. Entonces acá reemplazo. X es igual a 45. ¿Cuánto es alfa? 45. Alfa es 45. No sé en verdad porque no hay símbolos. Muy bien. Ya. ¿Qué pasa ahí justamente en esa situación, Mafa? Atención, ¿ah? Ya cada vez que veas esto, en realidad te están diciendo ya la respuesta, Mafa. Ojo. Ya, mira, a ver. Ya. Tú has visto, seguro, esta imagen, ¿no? Un círculo. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Sí se ve el círculo? Está medio Sí, brilloso. está bien. ¿Sí está bien? Ya. Listo. Habrás visto que justamente a veces lo dividen los círculos así. ¿De acuerdo? Ujú. Ya. ¿Cuánto mide esto, Mafer? 90. 90. ¿Y cuánto mide esto acá? 90. 90. Abajo, ¿cuánto mide? 90. 90 y acá 90. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo justamente no mido solo un recuadro, mido dos? ¿Cuánto mide todo esto? La suma de todos 90. De los dos 90. Muy bien. ¿Cuánto mide? 180. 180. Así es. Es decir, mira, ve, acá yo tengo, si te das cuenta, mira, ve, yo tengo un ángulo de 180 grados. ¿Y cuánto mide si yo lo mido acá abajo? ¿Cuánto mide?
180. 180, ¿correcto? ¿Y cuánto medirá todo? 360. 360. Un ángulo completo es de 360. Por eso te dicen a veces, da una vuelta de 360 grados. O sea, tienes que dar una vuelta completa. Si te digo una vuelta de 180, ¿cuánto darías? Eh, ¿La mitad? La mitad, muy bien, excelente, Mafer, la mitad. De acuerdo. Te pregunto, Mafer, no, por esas cosas de la vida. Esto de acá, mira, ve, esto de acá, ¿no se parecerá a esto de acá? Sí, Sí, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo de acá, Mafer? 180. 180, muy bien. La captamos. Muy bien, Mafer, tú eres muy inteligente en realidad, muy hábil. Las cosas contigo son bastante fáciles. ¿Ya? Mira, a ver, entonces, acá X, que es 45 más, ¿cuánto? 45. 45 más, 180. más, Ah, sí, 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 más alfa. más alfa, ¿me da cuánto? 45 alfa. 45 más alfa, ¿cuánto me da todo? Mm, ¿Cuánto mide todo esto? ¿Cuánto mide todo este ángulo? 180. 180. La pregunta es, Mafer, ¿cuánto mide alfa? Ah, es igualito que una ecuación, ¿no? Así es. Dame la respuesta. Ya, rápido lo subo. Ya, dale, dale. Ya, 45. ¿Cuánto es alfa? 45. 45. Ujú. Acá está 45 sumando, paso para el otro lado restando, 180 menos 45 es A ver, 180. 180. Yo pensaba que era 135. 100, 35. 135 grados. Ahí está. ¿Esa es la respuesta? Sí. Esa es la No. respuesta. ¿Sí? Claro, esa es la respuesta, bueno, justamente. Mm, ¿De acuerdo? Porque lo que nos piden es alfa, ¿no? Y acá está ujú. alfa, pues, ¿no? ¿Sí la captas? Sí, sí. Muy bien. Ya, acá vamos a poner entonces 45 más alfa es igual a 180. Alfa es igual a 135. Y esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Entendió, Mafer? Sí. Muy bien. ¿Copias? Sí. Ok. ¿Qué falta, Mafer? ¿Ah? ¿Qué falta? ¿Ahora qué falta? Sí, 7. Falta la segunda forma. ¿Te acuerdas que te dije hay dos formas? Y dos formas. Dos formas, ¿ya? Termina de copiar la primera forma, ¿ya? Ujú.
¿Terminaste, Mafer? Ya lo copié. Ya, listo. Ahora te voy a enseñar la segunda forma. La segunda forma es más fácil que la primera, te cuento. La primera ha estado fácil. Sí, un poco. ¿Qué te parece fácil, no? La segunda es mucho más fácil. En realidad. Listo. A ver. Ahora sí se ve mucho mejor. Listo. Bueno, para que podamos ver la segunda forma, ya vamos a utilizar rápidamente una ley, un teorema que te había comentado la vez pasada, ¿ya? Sino que de repente no te acuerdas. Es la siguiente. Mira, ¿lo observas la diapositiva? ¿La observas? Sí. Ya. Observamos la siguiente, ¿ya? Mira, a ver. El ángulo externo, ¿lo ves? Ujú. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice acá? Me dice que el ángulo 1 con el ángulo 2, mira, ve, la suma del ángulo 1 con la suma del ángulo 2 me da el mismo resultado que el ángulo 4. ¿Sí la captas? ¿Podría repetirlo, por favor? Mi internet está mal. Que la suma del ángulo 1 más la suma del ángulo 2 es el mismo número que el ángulo 4. Ah, ya, sí la capté. Muy bien. Vamos a la pizarra. ¿De acuerdo? Observa. Mira, ve. Dice acá, pregunta, acá alfa es 135, ¿no? Ajá. Muy bien. La forma B. La forma B me dice que la suma de estos dos ángulos es este número. Por ejemplo, 65 más 70 es igual a alfa. ¿De acuerdo? Ahora mi pregunta es, ¿cuánto es 65 más 70? 135. 135. 135 es igual a alfa, igual que acá. ¿Te diste cuenta? Sí, está fácil. Está fácil. Eso es lo que dice la ley, justamente María Fernanda. Es decir, tenía que haber hecho todo este ejercicio, todo este procedimiento. Pregunto, ¿tendría que haber hecho todo este procedimiento? Bueno, solamente para comprobar la respuesta, ¿no? Para comprobar. Pero como tú ya sabes, a partir de ahora, Mafer, ya no hace falta que hagas todo este procedimiento. Si te llega un ejercicio así, donde precisamente tengas tres ángulos y te piden que midan el de afuera, entonces ves este ángulo y marca la respuesta. Así de fácil. Ya no haces más procedimientos. Solamente te encargas de hacer esto. Revisar. Lo que me pide es precisamente un ángulo externo. Entonces, acá no va a haber nada. Entonces, tienes que sumar este ángulo más este ángulo. La suma de estos dos ángulos siempre te da el ángulo externo. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, esa es ley. Esa es ley. Así como es ley que la suma interna de los ángulos mide 180, lo mismo está pasando en esta ocasión. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Listo, excelente, Maffer. Entonces, justamente, esto se llama, lo voy a apuntar acá ya, teorema del ángulo externo, para que lo apuntes tú también. Listo. Listo, Maffer, copia esta segunda parte, por favor. Ya. ¿Se comprendió? Sí, ¿no? Sí. Excelente, excelente.
¿Me avisas? Ya. Listo, muy bien. Listo, Maffer. Entonces, ese fue el ejercicio 6. Vámonos con el último ejercicio 7, ¿de acuerdo? Ya, el último ejercicio me parece que está fácil también, ¿no? Ya, voy a borrar, ¿ya? Para concentrarnos acá más que todo, en este espacio. Muy bien, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Van dos teoremas que te voy enseñando, ¿ah? Teorema de los ángulos internos y teorema del ángulo externo. No te olvides de esto, ¿ya? Muy bien. El tercero, me dice hallar qué cosa. ¿Qué voy a hallar? X. Hallar X. Muy bien. ¿Cuánto mide el de arriba? 50. 50. ¿Cuánto mide el de la derecha? 70. ¿Cuánto? 70. 70. No me grites, mamá. Ya, ¿y acá cuánto es? X, ¿no? Sí. X. ¿Cuánto vale X? Está fácil, ¿ah? No sabemos. ¿Cuánto es? Ah, lo resuelvo. Claro. Está fácil. Ya. Sesenta. 60. Sí. Sí. X es igual a 60. El último estuvo mucho más fácil. Listo. Se acabó. Muy bien. ¿Copiaste? Sí. Listo. Pasamos al siguiente. Ajá. Muy bien. Pero ya no hay, creo. Si lo tienes, ahí en tu módulo te queda espacio, ¿no? Ah. Ahí en tu módulo, después de esos ejercicios, todavía te queda espacio, ¿no? Muy bien. Listo, entonces. Ahí vas a continuar colocando más ejercicios, ¿ya? De la práctica que está en la plataforma. ¿Sí lo has descargado esa práctica? ¿Sí lo has descargado esa práctica? La de la web. La de la práctica que estaba en el módulo, en la plataforma de la academia. No, no, pero lo imprimo.
Ya, pues lo descargas después, pero vamos trabajándolo esa práctica, ¿ya? El primer ejercicio me dice hallar esta figurita que está acá, que parece el trinche del diablo. Hallar esto, ¿ya? Entonces, me hace un dibujito, que es esto. Y el trinche del diablo está acá. ¿Correcto? Acá me dice que es el punto A, el punto B y el punto C. A, B y C. ¿Correcto? Acá me dice que es 30 grados. Y me dice que estos dos son iguales. ¿De acuerdo? ¿Lo registraste? Cópialo, a ver. Ok. Ya. Sí se ve, ¿no? Sí. Muy bien, cópialo. ¿Me avisas cuando las terminado de copiar? Ya. ¿Ya lo terminaste? Ya. Listo. A ver, ¿cómo se llama el segundo teorema que hemos aprendido hoy, Buffett? ¿Recuerdas? Ah, El teorema que acabamos de aprender, ¿cómo se llama? no recuerdo. ¿No lo has apuntado? Apúntalo, por favor. Teorema del ángulo externo. Ah, cierto. Apúntalo. Ujú. ¿Ya? Listo. Ya. Ahora, pregunta, ¿este ejercicio no se parecerá al ejercicio anterior, al sexto? Sí. Sí, ¿no? Si te das cuenta, nos está pidiendo este de acá, ¿correcto? Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber cuánto mide este ángulo? Mm,
¿Qué tengo que sumar? Averiguar. Sumar los dos. ¿Cuáles son los dos? 30 grados más el de ahí es el elemento. ¿Cuál? ¿Este de acá? Ajá. Repasamos justamente, Maffer, ¿ya? Teorema, apúntalo por favor, hija, ¿ya? Teorema del ángulo externo. ¿Ya? Vayamos apuntándolo. El teorema del ángulo externo nos dice que el ángulo A, este símbolo de ángulo A más el ángulo B es igual al ángulo trinche. ¿De acuerdo? ¿Sí? Al ángulo trinche. Trinche vamos a llamarlo, ¿ya? Ahí está. ¿De acuerdo? No me acuerdo el nombre de esta letra griega. Ese es el teorema del ángulo externo, ¿ya, hija? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el ángulo A? Treinta. El ángulo A es 30. ¿Sí? Acá está bien. No sé. ¿Cuánto es el ángulo B? 30. 30. El ángulo A no sabemos. El ángulo B es 30. Y el ángulo precisamente trinche tampoco sabemos. Fácil fuera si tuviéramos el dato del ángulo A, ¿no? Sumamos estos dos y me sale esto. Fácil fuera, ¿no? Sí. Claro, pero como no lo sabemos, en realidad por eso se vuelve un problema matemático. ¿Por qué? Justamente no lo sabemos. Listo. Muy bien, estimada María Fernanda. No sé si estás intentándolo resolver el ejercicio. No sé si ya te diste cuenta que en realidad nos da otra pista que nos ayuda. A ver, ¿lo puedes resolver o sientes que todavía no logras comprender la resolución del ejercicio? No, o sea, tiene las rayitas, ¿no? Pero no podría explicarlo para saber mucho mejor y saber resolver. Muy bien, te has dado cuenta de las rayitas y eso es muy bueno, eso es muy importante. ¿Qué significan las rayitas? Que es la mitad y que son iguales. ¿Cómo? Que son iguales. Que son iguales, muy bien. Entonces, imagínate que, pues se va mi laptop, espera un momento. Imagínate que yo le pongo a este ángulo, le pongo X. ¿Cuánto mide acá? X. Muy bien, X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo acá? X. Formulo una ecuación. Por favor, dime, ¿cómo sería la ecuación? X X más X más X más 30 más 30 igual a 180. igual a 180. Resuelvo. ¿Cuánto es X más X? 2X. Muy bien, excelente. Tu álgebra. ¿Te das cuenta lo importante del álgebra? 2X. Continúo. Es igual a 180 menos 30. ¿Cuánto es? De frente. 150. Muy bien, 150. ¿Cuánto es X? 75.
75. X es 75. ¿Qué le pongo acá entonces? 75. 75. ¿Cuánto vale el trinche? 75. ¿El trinche vale 75? ¿Segura? No, no vale nada todavía. Ya, muy bien, pero ya me puedes decir cuánto vale. Recuerda, mira, ve, ahora con esta información lo pongo acá, ve, el ángulo A. ¿Cuánto vale el ángulo A? ¿Mafer? 75. ¿Ah? 75. 75. ¿Correcto? El teorema Mafer, el ángulo A más el ángulo B me da el ángulo trinche. El ángulo A más el ángulo B me da el ángulo trinche. ¿Cuánto vale el ángulo trinche? Mafer. La suma de eso. La suma de los dos. ¿Cuánto es la suma de los dos? Eh, 150. What? ¿Te emocionaste? Oh, la suma, sí, sí, es cierto, porque ya, como ya en, digamos, 75 tienen que, el método que usted me enseñó sería la suma de 30 más 70, 75, ¿no? ¿Cuánto suman los dos? Ya. 105. 105, 150, me dijiste hace un rato. 105. ¿De acuerdo? Sí. 105. Corroboremos, Maffer. Ya, mira, ve, este vale, ¿cuánto dijimos que vale esto? No sabían. ¿Cuánto vale? 180. No, este de acá, ¿cuánto vale este trinche? 75. ¿Cuánto? 75. No, el trinche de acá, ¿cuánto vale? 105. 105, teta y teta, 105. ¿De acuerdo? ¿Y este cuánto vale? Esta X. 75. 75. 105 más 75, ¿cuánto es? Suma. 105 más 70, más 75. Sí. Ya. 180. 180. Un ángulo de esta naturaleza mide 180. Hemos Sí, dicho que mide 180. ¿Es correcta entonces? sí. Uy, con eso estoy comprobando, Maffer, que mi resultado del trinche es correcto. Porque los dos ángulos deben darme un resultado de 180. ¿Se entendió, Maffer? Sí. Sí, ¿no? En realidad estuvo medio dificilón, pero sí se podía hacer. ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. Ahora sí, Maja, cópialo. Y no te olvides del teorema, por favor. El teorema te va a ayudar bastante. Sí. Listo, copia. Ya. Ahí en tu módulo donde te decía la última parte, donde está blanco. O si tienes un cuaderno aparte, mucho mejor, ¿no? Para que vayas copiando tu teorema y todo eso.
Ya. Muy bien. Pasamos a la siguiente, ¿de acuerdo? Muy bien. Espera, profesor, solamente que me equivoqué en algo, espera. ¿Tú me avisas? Sí, espere, rápido. Ya. Ya. Listo. Vamos con el segundo, ¿ya? Te cuento, mira, en el segundo, ya te voy a dar unos 5 minutos para que lo veas, lo analices y si es posible que lo resuelvas, pues, ¿no? A ver cómo te va. Ya. Pero yo te voy a ayudar mencionando lo siguiente, ¿ya? De que este segundo ejercicio ya se parece al primero que acabamos de hacer. Es más, ya, mira, tiene el mismo trinche, ¿ya? Y es más, te ayudo de la siguiente manera, de que este segundo se aplica el teorema del ángulo externo. ¿La captaste? ¿Sí? Entonces, por esa ayuda que te he dado, ya, yo sé que tú eres muy inteligente, muy hábil. Yo sé que tú me vas a identificar muy rápidamente cuál es la respuesta de este ejercicio. Entonces, listo. Listo, Maffer. Sí lo puedes ver, ¿no? Sí. Sí. A ver, Maffer, dame la respuesta, por favor. 5 minutos. Analízamelo y si me dice, profesor, ya lo saqué, excelente. De la plataforma, ¿no? ¿Cómo? De la plataforma, ¿no? ¿Cuál? La práctica. No, resuélveme el ejercicio que está publicado, el que te acabo de colocar. Ah, ¿lo copio? Sí, sí, resuélvemelo. ¿Cuánto sale? Ya, ya. ¿Qué estabas Voy pensando? a copiarlo acá nomás con mi regla entonces. Sí, sí. Ya, ya lo resolví. ¿Lo resolviste? Sí, ¿Cuánto sale? 125. 125. ¿Por qué te sale 125? Porque el ángulo de arriba es 90 y, 30 y abajo está 35 grados. Y se tiene que sumar con el método 2 que me ha enseñado para que salga el elemento de ahí. Así es. Muy bien. Excelente, Maffer.
Muchos 20 para ti. ¿Preguntas? No. Muy bien. Quedó clarísimo, ¿no? ¿Te diste cuenta de la importancia del teorema? Sí, ¿no? Y así la capto más rápido. Ya no hacemos todo el otro proceso. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con otro. Allá, este está bonito. Ya. Este lo puedes hacer de dos formas. Justamente, puedes aplicar el teorema de los ángulos internos o puedes aplicar el teorema del primer teorema o el segundo teorema. Ya, Maffer. Solamente es cuestión de que estés atenta a ver cómo te va. ¿Ya? Bueno, te doy los datos. 115 grados por acá. 120 grados por acá. Y acá es teta. Listo. ¿Asumes el reto? Ok, y si no le entiendo, ¿le puedo decir para que me explique? Por supuesto, esa es la idea, pero el 80% del trabajo lo tienes que hacer tú. ¿Ya? Hay dos formas, pero a ver, hazlo tú como tú creas conveniente. Ya lo hice. No sé si estará bien. Excelente, me parece genial. A ver, coméntame, ¿qué has hecho? He hecho la ecuación nomás, pero no sé si está bien. Primero, dime, ¿cuánto es teta? 55. 55, muy interesante. Creo que puede ser, creo que puede ser. A ver, cuéntame, ¿qué has hecho? He hecho lo mismo. He puesto beta. Más 120 más 115 es igual a 180. Has puesto teta, me dices, Beta más 120 más 120 más 115 más 115, es igual a 180. así, 180, así. Ya. Y luego eso sí, no sé, he sumado la cantidad. Y luego pues beta. Has sumado 120 más 115, ¿no? Ujú. Ya, ¿cuántos salen acá?
Ahí sale 235. 235, ¿no? Ujú. Ya, Eh, igual a 180. ajá, Ya, y luego abajo pongo beta es teta, igual, teta. teta Ajá. es igual Es igual que a, pasar a restar. ajá, pero 235 menos 180. Que salía 55. Ujú. Ya. Muy bien. Es un buen intento. ¿De acuerdo? Vamos, yo voy a pasarme por acá para ver y hacer de otra manera. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Vamos a ver. Listo. Entonces, mi pregunta en primer lugar es, ¿por qué has sumado 120 más 115 más tetas? Porque como son ángulos externos pensé que se hacían igual que ángulos internos. Así, como todos son ángulos externos pensé que se hacía igual una ecuación como si fueran ángulos internos también. Ya, muy bien. Es una buena idea. Vale, vale. Listo. Primero, María Fernanda, la recomendación es que cuando te da así ejercicios, primero veas el gráfico. ¿Ya, Mafer? Entonces, completa los espacios en blanco, Mafer. ¿Qué significa eso? De que el mismo gráfico te está dando pistas para que tú puedas completar lo que falta. Si quieres identificar teta, significa que hay información que puedes aplicar. ¿De acuerdo? Primero, como este es un ángulo externo, entonces significa que este ángulo de acá más este ángulo te va a dar esto, ¿no? ¿Recuerdas? Ujú. Correcto. El problema es que no hay ni este ángulo ni tampoco este. Ese es el problema, ¿no? Ahora, más bien, Maffer, no hay problema en realidad, porque sí hay este ángulo. ¿De acuerdo? Sí hay este ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo, Maffer? 120. Este ángulo de acá. ¿Cuánto mide? 120. ¿Por qué mide 120? Este de acá, este que está con rojo. ¿Cuánto mide? 180. ¿Por qué 180? Este de acá, mire. ¿Cuánto mide todo esto, Maffer? 180. Muy bien, 180. Si ya tengo 120, ¿cuánto me falta para cerrar? 180 menos 20. ¿Cuánto me falta? Pues 55. Caramba, cuidado. Mira, 120. Tengo 120. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? 60. 60. Es decir, este ángulo mide 60 grados. ¿De acuerdo? Ujú. Todavía no aplico nada, solamente estoy completando los espacios en blanco. ¿De acuerdo? Vamos a ir. ¿Ya? Mira, Maffer, una pregunta. Si yo hago esto acá, así, ¿cuánto mide dijimos esto? Este. 180. 180. Esto mide 180. Mi pregunta es, ¿será lo mismo acá? ¿Todo esto medirá 180? ¿Esto de acá medirá 180 también? Sí. Sí, muy bien, mide también 180. Ahora, si ya tengo 115 acá, ¿cuánto medirá esto? 65. 60 y 5. listo. Maffer, ¿cuánto mide teta?
125. 125. 125 grados. Ahí está. ¿Se captó? Sí. Así es. Mira, solamente llenando espacios en blanco, ¿ah? La técnica de los espacios en blanco, Maffer. ¿De acuerdo? Eso es lo bonito de la geometría. La geometría me da la respuesta, pero no me lo dice de manera directa, sino que me lo dice de manera indirecta. ¿De acuerdo? Oye, ¿cómo se llama este teorema, Maffer? Teorema de ángulos externos. Teorema del ángulo externo, solamente el teorema del ángulo externo. ¿Lo podía hacer con el teorema de los ángulos internos? Sí. También. ¿Cómo? Como una ecuación normal. ¿Cómo? Ah, ¿le explico? Sí, por supuesto. Ah, ya disculpe solamente que estaba interrumpiendo. Ya A ver. Ya, profesor, solamente que mi hermana estaba interrumpiendo. ¿No? No te preocupes, dime. Ya. Igual que una ecuación. ¿Cómo sería la ecuación? O el primer método que me había dicho. ¿Ah? No sé tanto, pero no sé, ¿puede explicarme? Pero dime tú cómo lo harías. Pues lánzame tu parecer. 120, no, 65 más 60 es igual a... Igual que una ecuación normal, ¿no? Dímelo, hija. Vamos, hasta ahora vas bien, ¿ah? Ya, a ver, beta más 65 más 60 es igual a 180. Teta, de acá. Sí, teta. Ya. Y luego, El segundo teorema es el que te he dicho, ¿ya? El teorema del ángulo externo. Más es este de acá. ¿Ya? El primer teorema se llama el teorema de los ángulos internos. ¿Ya, hija? ajá, El teorema de los ángulos internos me dice que, ¿ya? Por ejemplo, estos tres suman 180. 65 más 60 más X. Suman 180. 65 más 60 más X es 180. ¿Cuánto vale X? cincuenta y cinco. 55. 55. ¿Ya? Si X vale 55, imagínate que no tengo esto. ¿Cuánto vale teta? ¿Cuánto vale todo este ángulo de acá? Vale 180 menos 55. Muy bien. ¿Cuánto sería entonces teta? 125.
125. ¿Se entendió? Esos son los dos teoremas, hija. Si yo sumo los ángulos internos, mira, me puedo sacar este de acá y lo que resto con 180 me da teta. Esa es una forma. La otra forma es el teorema, donde yo sumo estos de acá para que me dé este ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, son los dos teoremas con respecto a la geometría. Ahora, no hay una fórmula, hija, para decir 120 más 115 es igual precisamente a 180. Eso sí, precisamente, eso de ahí no coincide mucho. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por acá, de repente, esta ecuación estábamos para mejorar y corregir. ¿De acuerdo? Solamente lo que tenemos es la siguiente fórmula. Este de acá más este de acá nos da esto. O la suma de estos tres de adentro me da 180. ¿Ya, hija? Muy bien. Listo, copia entonces, Maffer. ¿Qué tal estaba? Estaba buena eso, ¿no? Ya lo copié. Muy bien. Listo, entonces. ¿Qué tal estaba el ejercicio? Estaba bueno, ¿no? Sí. Planteaste una teoría muy interesante, ¿de acuerdo? Pero justamente ya entendimos precisamente algunos detalles que tenías que manejar, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo. Vamos haciendo una igualita, ya, vamos haciendo una igual. Me lo vas a identificar muy rápido, yo lo sé. Ya, vamos a hallar beta, ¿de acuerdo? Anda copiando, por favor. También está fácil. También está fácil. Listo, Ángel. ¿Cómo nos va a ver cuánto es beta? Lo resuelvo. Claro. Ya terminé. ¿Cuánto fue? 156. ¿Qué hiciste? Le explico todo, ¿no?
Por supuesto. Ya, 114 lo he restado con 180 y me salió 66. Entonces hice el método 2 que me enseñó y puse 90 grados más 60 grados que sale igual a 150, que es el valor de beta. 150. Y 6. Bien hecho. Muy bien, Maffer. Excelente. Ya estamos cogiendo. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, Maffer? No, Muy bien. ¿Te sientes lista? más. ¿Te sientes motivada? Sí. ¿Te puedo poner un ejercicio de sexto grado de primaria ahora sí? ¿Ah? ¿Te puedo poner un ejercicio de primer año de secundaria ya? No sé. O sea, no, la pregunta es si te puedo poner. ¿No sabes si te puedo poner el ejercicio? ¿Qué dices? Que resuelva uno de primer año de secundaria. Que lo resuelvas es diferente, pero la pregunta es, ¿te puedo poner un ejercicio de primer año de secundaria? Ajá. Muy bien, excelente. Copiamos entonces, Majo, ¿ya? Asumiste el reto, ¿eh? Conste. ¿Qué es lo que espero justamente, Mafer? Que intentes resolver el ejercicio. ¿Ya, Mafer? No que no lo resuelvas correctamente, no que te equivoques, sino que lo intentes. El intentarlo nada más, ya has hecho precisamente bastante. Y con esto nos vamos a descansar ya. ¿Listo? ¿Asusta? Sí. Pero solamente, bueno, yo te digo, engaña, no asusta. Engaña nada más. Ya lo voy a resolver entonces. Vamos, ánimo. Engaña nada más, como te digo, ¿eh? Una pregunta. Dime. En la parte de arriba el ángulo de 90 grados está dividido. Sí, por la mitad. Ah, ya. O sea, en el cuadrito, ¿ya? Acá en el cuadrito. Pero no quiere decir que es la mitad. Ujú.
Entonces, no sé, no está dividido por la mitad, o sea, 45. No, no está dividido por la mitad. Ok. Otra pregunta. Lánzala. Ya, en verdad está dividido todito el triángulo, ¿no? Lo que significa que es como que dos triángulos pegados, ¿no? Sí, hay en realidad tres triángulos. Aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo y aquí hay otro triángulo. Ah, cierto. Sí, así es. Ay, gracias. Ajá. Otra pregunta más. Lánzala. O sea, como hay dos, en el triángulo hay dos triángulos divididos, ¿no? Eh, Ya. y arriba hay un ángulo de 90 grados. Significa que el triángulo que tiene 30 grados eh, sería, o sea, ¿cómo le digo? Si 90, o sea, si sería en el triángulo de la mano derecha, Ya. también tiene dos 90 grados, o sea que el cuadradito de arriba también pertenece al otro y el otro. El cuadrado de arriba pertenece al ángulo grande, el total, al que encierra los dos triángulos. Ya, Y el entonces cuadrado de sería abajo pertenece para al el- ángulo de la derecha. ajá, entonces sería que beta tiene 45 grados arriba y el otro tiene también 45. ¿Dónde? O sea que en los dos triángulos hay 45 en la parte de arriba, o sea, se ponen a mitad 90 grados. Probablemente, pero siempre y cuando este de acá sea la mitad. Ahora, ¿nos dice algo de qué es la mitad? No. No, entonces si no nos dice que es la mitad, entonces no es la mitad. Ahora otra cosa más. El mismo triángulo
Ya, este triángulo de acá me confirma que este no mide 45 como dices tú. Solamente es que lo observes bien, María. Está para que lo observes bien porque este mismo triángulo me dice que alfa no mide 45. No, pues. Ya, pues, a ver. Bien, vamos trabajándolo, María. No puedo hacerlo. ¿Crees que no puedes? Así como el ejercicio te engaña a ti, tú te estás engañando a ti misma, María. ¿Ya? Porque mira, a ver, yo te voy a demostrar que tú te estás engañando a ti misma. ¿De acuerdo? Mira, a ver, ¿cuánto mide este ángulo? 30. 30. Vamos por partes, ¿ya? Sí. Primero vamos a ver el triángulo que está acá. ¿Ya? Listo, este triángulo. ¿Cuánto mide este ángulo? 30. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? 90. 90. Si tengo 90 y tengo 30, ¿cuánto mide este de acá? 90. No, 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 no. Mira, a ver, ¿cuánto mide este ángulo que está acá? Mira? Este ángulo de acá, ¿cuánto mide? Ya tengo 90, tengo Alfa. 30. Alfa. La suma de los ángulos internos, ¿cuánto es? 120. ¿Cuánto es la suma de ángulos internos? Teorema 1. 120. Suma de ángulos internos. Teorema 1, lo mencioné. Suma de ángulos internos. Ah, 100, 80. 180. Muy bien. Si los tres suman 180, ya tengo 90, ya tengo 30. ¿Cuánto mide alfa? Mm, eh, 60. 60. Así Sí, me sale es. igualito. ¿Cómo? Me sale igualito. Solamente que no escribí cuánto era beta. Así es. Muy bien, 60. Excelente. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, igualito lo copié. Correcto. Muy bien. Ahora, si ya tengo, mira, acá este cuadradito, ¿cuánto me dice que mide? 90. 90. Si ya tengo 90, ¿cuánto me falta?
90. Perdón, si ya tengo 90 y, perdón, si este mide 90 y ya tengo 60, ¿cuánto mide este? ¿Cuánto me falta para llegar a 90? Claro, si ya tengo 60 y todo esto mide 90, ¿cuánto me falta para llegar a 90? A ver. 30. 30, significa que este ángulo mide 30. 30. Si ya tengo 90 acá, acá tengo 90, ¿cuánto mide acá? 90. 90, pues. Si ya tengo 30 acá, 90 acá, ¿cuánto mide beta? 30. 30, ¿segura? Ah, 60. ¿Por qué 60? Oh, sí, es cierto. Tengo... La Es suma igual de, que la cocina, ¿no? la suma de ángulos internos, ¿cuánto mide? Mm, La 60. suma de ángulos internos, ¿cuánto mide? Teorema de ángulos internos. 60. Por eso, el teorema de ángulos internos, ¿cuánto mide la suma de los ángulos internos? Ah, cierto, 180. 180. Si ya tengo 90, ya tengo 30, ¿cuánto me falta acá? Nada, lo sumo, sale 60. 60, así es. Correcto. ¿Fácil o no? Sí, fácil. ¿Te das cuenta? O sea, no es, parecía que estaba difícil. Te engañó que estaba difícil. Tú misma te mentiste y dijiste que no lo podías hacer. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuál es la respuesta final, María? Ok, sería 120. 120. ¿Por qué? Porque está, dice ya alfa más beta. Hallar alfa más beta. Si alfa es precisamente 60 y beta es 60, la respuesta sería 120 20. grados. Ahí está. Listo. Te demostré que estaba fácil y que tú misma te engañaste. ¿O no? Sí. Así es. Ahí está, María, justamente. Estaba fácil. En la que tú tenías que darte cuenta y primero llenar los espacios, María. Te repito ya, la técnica de llenar los espacios es muy importante en geometría. Listo. ¿Copiamos? Sí, voy a copiar para hacerlo como está bien. Ajá. Ya. Muy bien. Listo, María. Eso sería todo por ahora. Ya porque justamente ya nos dimos con las 6 de la tarde y tenemos clases solamente hasta las 6. Muy bien.
por favor, avísale a tu mami que quisiera conversar con ella para ver el tema de las clases, si se puede dar de manera presencial, ¿no? Porque estamos con problemas con internet a veces. Sí, solamente que mi mitad están trabajando en clases. Seguro, más de un rato la llama, le aviso para que, porque mi mitad está trabajando. Sí, no te preocupes. Por eso, justamente a la hora que ya llega o está contigo, le avisas y le dices para conversar sobre ese tema. ¿Ya? Todos los viernes tenemos precisamente examen. Ya quiero conversar con tu mamá porque nosotros no hemos hecho clase el martes. Entonces, deberíamos ya tener nuestra primera evaluación el día de mañana, viernes. ¿Ya? Entonces, creo que ya es momento de evaluar. Vamos viendo a ver cómo justamente te va, pero yo creo que ya es momento de evaluar. Pero igual, lo converso primero con tu mamá, ¿ya? Y si hay evaluación, tú ingresas a la plataforma y ahí en la plataforma vas a encontrar la evaluación para que puedas precisamente desarrollar, ¿ya? Ok, Muy bien. Listo, entonces, nos quedamos hasta ahí. Estamos conversando con tu mami más un rato. Cuídate, María. gracias. Ya, a ti, hasta luego.